continuación entonces vamos a ver los métodos para insertar, modificar y eliminar datos. Esto vamos a hacerlo con métodos que vamos a utilizarlos en los botones agregar y guardar. Entonces cuando presionemos esos botones, en específicamente guardar, en realidad es que van a suceder una de estas tres acciones: o insertar, o modificar, o eliminar. Entonces esas acciones vamos a hacerlo mediante métodos que vamos a establecerlo en esta clase de la conexión también. Si dentro de la misma clase vamos a establecer esos métodos, y también vamos a hacerlo sin métodos, o sea que vamos a hacerlo de forma manual, por decirlo, ¿verdad? Eso vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora, continuando, entonces vamos a crear los métodos para insertar datos, modificar y eliminar. Entonces voy a crear aquí un comentario: método para insertar datos. Entonces vamos a crear un public void y lo voy a llamar insertar datos. Voy a abrir y cerrar las llaves y ahí le voy a pasar ya los parámetros que vamos a necesitar para insertar los datos. En este caso vamos a necesitar un string que le vamos a llamar tabla, que lo que nos va a querer decir es que está esperando ahí el nombre de la tabla a la que vamos a insertar. Luego de eso necesitamos otro string para decirle en qué campos vamos a insertar. Luego, por último, tenemos un string de valores, que son los values que vamos a estar insertando. Y por último vamos a tener también una variable, en este caso de tipo int, perdón, que va a manejar los mensajes, ¿verdad? De que si fue correcta el insertado o no. Entonces, una vez establecidas esas variables, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle a nuestro statement, que va a manejar, como ya sabemos, las sentencias SQL. Entonces esto va a ser igual a la conexión punto create statement. Cerramos con punto y coma y luego vamos a utilizar el statement punto execute update, que sería esto. Entonces dentro de este execute update, voy a cerrar ya aquí, vamos a hacer la siguiente estructura. Entonces lo que me pide primeramente es la acción, ¿verdad? La acción en este caso, como se llama insertar datos, entonces va a ser insert into. Entonces insert into, lo que me está esperando que yo le pase es la tabla. Vamos a dejarle los espacios ahí para que se entienda bien. Le vamos a pasar la tabla. Siguiente a la tabla, lo que nos está necesitando son los campos. Entonces vamos a pasarle aquí los campos. Vamos a cerrar ahí ese paréntesis del campo. Luego de eso vamos a necesitar los values, que son los valores. Entonces le vamos a poner un más, perdón, sería, nos quedamos ahí. Entonces tenemos los campos y ahora lo que nos falta son los values. Esos values vamos a ponerlos ahí abajo. Vamos a bajar esto y ahí vamos a tener los values. Entonces values, abrimos el paréntesis nuevamente y ahí le vamos a pasar los valores con mi string valores que está aquí. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a cerrar ahí el paréntesis, perdón, las comillas, y esa sería entonces mi sentencia ya para el insertado de datos. Aquí me está dando un error porque necesito encerrar el bloque con try catch. Encerramos ese bloque y ahí ya estaría correcto. Entonces este método lo que me solicita es la tabla, campos, valores, y ahora le vamos a hacer lo que van a ser los mensajes, ¿verdad? Esos parámetros ya están aquí en el execute query de tabla, campos y valores. Bueno, entonces
ahí un enter y ahí voy a utilizar una estructura switch. Entonces voy a utilizar una estructura switch y este es lo que va a contener, va a ser el mensaje. Voy a abrir llave ahí y entonces vamos a tener en el caso 1, case 1, entonces un mensaje JOption pane, automáticamente me importó la librería, ¿verdad? Punto show message dialog es el tipo que vamos a utilizar. Entonces aquí le vamos a poner null y vamos a emitirle un mensaje de que se ha grabado exitosamente. Se ha grabado exitosamente, coma, le vamos a poner un título a mi objeto, le vamos a poner atención y ahí coma JOption pane punto information message. Vamos a bajar para que se quede mejor ahí. Tengo un pequeño error acá. Es por este punto, debería ser una coma. Genial. Entonces ahí ya tenemos. Ahora lo que nos faltaría es el caso 2, ¿verdad? En el caso en que esto no se inserte correctamente. Entonces aquí le vamos a poner un break para parar este switch. Esta sí está mal. Y ahí vamos a tener entonces el siguiente caso 2. Entonces case 2. Y ahí vamos a hacer un break. Y la excepción vamos a meterla aquí dentro de nuestro catch, ¿sí? Entonces ahí vamos a meter la excepción. Bueno, entonces esto podemos borrar. Y aquí vamos a escribir un system .out.print. Vamos a imprimir aquí el error. Entonces nosotros lo que necesitamos es tener el error, el insertado. Entonces vamos a pasarle nuevamente esta estructura que está aquí, ¿sí? Le vamos a pasar como que imprima abajo en la consola, que nos imprima el error de cuál fue de por qué no se insertó, ¿verdad? Entonces las excepciones lo que hacen es manejar todo lo que tenga que ver la parte de errores en SQL. En este caso utilizamos para SQL, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es pasarle dentro del system.out.print todo este insert que hemos utilizado para hacer la inserción. Entonces ahí lo que va a suceder es que me va a imprimir lo que está haciendo, ¿verdad? Y me va a imprimir el error en el caso de que hubiese algún error. Entonces me va a imprimir un error SQL. Entonces JOption pane, continuamos entonces punto show message dialog. Aquí va a ser nuevamente null y ahí le vamos a poner el siguiente error, que va a ser error en la operación. Nuevamente le vamos a poner ese título de atención, entonces para la cabecera de mi mensaje, y luego vamos a escribirle un JOption pane punto warning message, es el que vamos a utilizar. Warning sería el panel en rojo, me va a mostrar ahí. Y luego vamos a utilizar un javax.swing
joptiopane punto show message dialog nuevamente. Aquí le vamos a pasar null y ahí la sección punto get mensaje. Entonces de esa forma lo que estamos haciendo entonces es cargar el error que hubo dentro de una impresión. Se va a imprimir entonces aquí abajo en donde nosotros hacemos el debugueo, o cuando ejecutamos algo se van ejecutando las sentencias. Y si hay algún error durante el insertado, entonces mediante esta estructura que está aquí, lo que va a hacer es me va a mostrar el caso, ¿verdad? Que cuál fue el error que tuvo el insert, en qué parte no se insertó. En pocas palabras, lo que me va a traer es el mismo error que me trae en mi editor SQL cuando yo estoy haciendo un insert y me da un error. Entonces ahí abajo me aparece ese error. Eso es el mensaje que me va a aparecer aquí mediante esta estructura que está aquí. Entonces en el system out print le pasamos la estructura del insertado y en un panel imprimimos el error, ¿verdad? Un mensaje de error para el usuario y luego un mensaje del error. Este sería para nosotros que somos los programadores, ¿verdad? En una excepción, en un system out print, ¿verdad? Que sería una impresión dentro de nuestro editor, ¿verdad? Me va a mostrar ese error. Genial, entonces eso sería todo lo que es el método insertar. Ahora continuamos con lo que es el método modificar. Entonces siempre para ir haciendo eh, todo lo que vamos a programar, siempre nos situamos en la llave en donde se abre esa clase y vemos en donde se cierra. Entonces a partir de ahí continuamos. Entonces este va a ser el método para modificar datos. Y ahí vamos a tener entonces nuevamente un public void. Le vamos a llamar actualizar datos. Y vamos a tener un string de la tabla. Luego vamos a tener un string de los campos. Vamos a ponerle campo ACK para diferenciar, porque tenemos también esos campos en el otro. Luego vamos a tener aquí un string del código. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la sentencia where. Entonces vamos a hacer update el campo tal, set campo, y luego le vamos a pasar el where con esa variable del código ahora. Y también vamos a tener un int que le vamos a llamar mensaje. Bueno, entonces dentro de este método modificar, lo que vamos a tener también va a ser el statement. Va a ser igual entonces a com.create statement. Luego seguimos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle nuevamente al statement punto execute update nuevamente. Entonces en este execute update vamos ya a cerrar esta sentencia, esta estructura. Vamos a llamarle ahí a la sentencia update. Luego del update lo que nosotros le pasamos es el nombre de la tabla, ¿sí? Esto sería el SQL, NSQL tabla. Luego abrimos unas comillas dobles para pasarle el campo set, que sería entonces una cláusula, y ahí vamos a pasarle los campos. En este caso campos are. Luego le pasamos la sentencia where. Vamos a bajar esto para que se note un poco mejor. Y luego vamos a pasarle ahí el código. Y por último le pasamos lo que es el mensaje. Bueno, entonces esto sería todo mi sentencia para hacer la actualización. Voy a encerrar esto en un bloque try catch. Luego voy a hacer otra vez una sentencia, una
una estructura switch, voy a utilizar ahí para los mensajes. Entonces switch mensaje case1 dos puntos joption pane punto show message dialog. Aquí le pasamos null y se ha actualizado correctamente. Entonces el primer mensaje. Luego vamos a tener otra vez el atención, coma. Vamos a bajar esto para que se vea bien. Joption pane punto information message. Bueno, eso sería ahí el caso case 1. Vamos a hacer el case 2. Vamos a hacer un break nada más aquí. Me faltó un break, creo que sí, me faltó un break aquí primero. Vamos a usar este también aquí en el case 2. Y como case 3 vamos a tener un case 3. Joption pane punto show message dialog. En este caso vamos a utilizar para cuando anulamos algo, ¿sí? Entonces vamos a enviarle ahí un mensaje: se ha anulado correctamente. Nuevamente atención, coma. Voy a bajar esto y ahí le vamos a pasar también un joption pane punto information message. Bueno, ahí ya estaría entonces casi. Me falta aquí también un break para cortar la ejecución. Y luego de eso vamos a ver lo que es la excepción. Entonces, en la excepción voy a darle un enter ahí y voy a tener otra vez, así como anteriormente, un system.out.println, y dentro de ese system voy a imprimir lo que he utilizado en aquí en mi sentencia, ¿sí? Entonces voy a copiar esto así como está. Voy a pegar ahí. A ver. Ahí lo que me faltó fue... este mensaje ya no corresponde porque ya está aquí. Aquí ya se cierra esa estructura del mensaje, entonces esa variable aquí ya no va a funcionar. Bueno, ahí vamos a tener eso. Entonces vamos a imprimir en nuestra consola lo que se está ejecutando y ahí vamos a tener nuevamente vamos a mirar qué fue lo que se ejecutó con esto. javaswing punto option pane punto show message dialog. Acá le vamos a pasar null y acá en la excepción le vamos a pasar punto get message. Ahí. Y también le vamos a pasar esto que está aquí abajo, vamos a borrar nomás. Aquí le voy a pasar un joption pane punto show message dialog nuevamente, null. Y si hay algún error en la operación, esto es lo que me va a mostrar. Entonces, error en la operación, coma, atención, y hay un coma, joption pane punto warning message. Voy a bajar, así se ve mejor. Bueno, entonces repasando un poquito, mi clase
lo que me está solicitando es una tabla, los campos, y sí, campos o campo, el código y el mensaje. Entonces aquí tenemos la estructura para que realice ese update o esa actualización de una cierta tabla, de ciertos campos, mientras se cumpla una condición. Y luego de eso, en la excepción lo que vamos a hacer, vamos a imprimir eso mismo que estuvimos utilizando como sentencia, para que en el caso que haya algún error, me muestre aquí mediante esto la excepción o el error que hubo, ¿sí? Entonces si hubo un error durante la actualización, me va a mostrar este mensaje de que hubo un error, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo por el lado de la actualización de datos. Seguimos ahora por último. Lo que nos falta va a ser entonces el método para borrar datos. Entonces el método para borrar datos, utilizamos nuevamente un public void. Le voy a llamar, voy a ver cómo escribí, borrar datos. Y dentro de este borrar datos, perdón, es una llave y cerramos la llave. En la estructura de borrar, lo que nos solicita siempre el SQL es una tabla, luego un string del campo código, luego un string de código. Sería entonces esta la estructura que nos va a solicitar nuestro método de borrar, o lo que tenemos que pasarle como parámetro para borrar. Y ahí tenemos nuevamente el statement es igual a com.create statement y st.execute update, y ahí le vamos a pasar entonces nuestra sentencia delete. Voy a cerrar ya aquí esto. Entonces sería delete from, acá le vamos a pasar la tabla, mientras, vamos a dejarle unos espacios ahí para que sea más legible esto. Vamos a utilizar el campo código más es igual y aquí le vamos a pasar el código. Voy a bajar esto. Y voy a encerrar todo este bloque en un bloque de try catch. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra sentencia para borrar. Y ahí lo que vamos a hacer es, ya vamos a pasarle directamente ya un mensaje, un joptiopane punto show message nuevamente null, se ha borrado correctamente, coma, atención, coma, joptiopane. Voy a bajar esto para que se vea bien. Punto information message. Ahí estaría eso, y luego también vamos a imprimir esa sentencia, la misma sentencia del let vamos a imprimir en un system.out.print como los anteriores casos. System.out.print ln, y ahí le vamos a pasar esta sentencia de aquí. Entonces así, y nuevamente vamos a imprimir con un javax.swing. Show message dialog null, y acá en la excepción
Messenger. Vamos a pasarle ahí el... Entonces este System Print se va a imprimir en la consola mediante esto y luego vamos a tener un mensaje ahí para el usuario. Entonces este es un mensaje para nosotros, este va a ser un mensaje para el usuario. Entonces va a ser null aquí y error en la operación, le podemos pasar como un mensaje. Coma JOption pane punto warning como los anteriores. Me faltó una cosa más, atención, y ahí ya sería todo. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestros métodos para insertar datos, actualizar y borrar datos.